mi nombre es Claudia y he decidido hacer este video por dos motivos. Uno, porque sinceramente me molesta demasiado la forma en la que las religiones se aprovechan de las personas más vulnerables y frágiles, llámense personas de la tercera edad o personas en general, personas en situaciones complicadas, personas cuyos familiares acaban de morir o con problemas de depresión o diferentes tipos de problemas sociales. Eh, bueno, yo en este caso no voy a criticar a todas las religiones, porque eso es algo que a mí no me corresponde. Yo no conozco a fondo las demás religiones, ¿verdad? Y además de todo, yo creo en Dios. Pero me voy a enfocar a los testigos de Jehová, porque yo fui testigo de Jehová, entonces eso es lo que yo conozco. Y no les voy a hablar cosas que me hayan contado, que haya escuchado por ahí, rumores, cosas que haya leído en internet, no. Les voy a contar mi experiencia, ¿ok? Como no me quiero alargar demasiado y es demasiado lo que tengo que decirles y de hecho considero que este video va a ser bastante reduccionista y puede que el mensaje no quede nada claro porque no quiero alargarlo. Entonces solamente me voy a centrar en tres cosas que yo considero que son claves para involucrarse en esta organización porque no es una religión, ¿ok? Eso sí que quede claro, es una sociedad, una asociación, una organización, pero una religión no, no lo es. Entonces me voy a centrar en tres puntos. ¿Por qué me involucré con ellos? Eh, ¿Cuándo fue cuando empecé a notar cosas que no cuadraban, cosas que no encajaban? ¿Y por qué motivo yo nunca, jamás regresaría ahí? ¿Ok? Bueno, les voy a platicar un poco de mi vida personal. Obviamente tendré que hablar más sobre esto, tendré que aclararlo más, pero desde mi punto de vista, pues yo soy huérfana. Yo sufrí una situación complicada en el momento en el que mi padre falleció porque él era la persona que nos enviaba a estudiar, era la persona que se ocupaba de disciplinarnos, de cuidarnos, de proveernos, todas las cosas que un padre debe hacer. Pero cuando él falleció, pues ya no quedó nadie para protegernos. Yo tenía 4. Entonces, pues nadie me envió a la escuela. Entonces, en lugar de enviarme a la escuela, me enviaron a 2 testigos. Bueno, nada más a mí, a mis hermanas también. Nos enviaron a dos testigos de Jehová que considero que son buenas personas. De eso no tengo duda, no voy a hablar mal de ellas porque, pues no, estas personas querían ayudarnos como todos los hermanos sinceros, querían enseñarnos a leer y escribir. Fueron 6 años de escolaridad los que yo perdí, todo el kinder y 2 años de la primaria, una etapa en las que el niño, una etapa del desarrollo del infante en el que aprende a hacer amigos y a socializar, más que nada. Bueno, entre otras muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, como quiera que sea, gracias a Dios o las circunstancias de la vida, pues no fue mi tía testigo de Jehová o alguna persona cercana a la familia, no sé, un amigo cercano o alguien, quien tomaba la decisión de enviarnos a la escuela, sino que fue un vecino, pero muy, muy alejado, quien nos empezó a mandar a la escuela, a mi hermana y a mí, una escuela que estaba a varios kilómetros de nuestra casa. Las dos estábamos chiquitas y teníamos que ir a la escuela solas. Pero en esta parte, pues todo estaba, pues dentro de lo malo, pues bien, ¿no? Dentro de lo extraño de una situación como esa, ¿verdad? Entonces, ya después de eso, este,
pues nosotras no íbamos al Salón del Reino ni nada, porque teníamos como esa marginación de ser huérfanas, ¿no? Y pues tengo una tía a la que no voy a nombrar, vamos a decir que se llama Magda. La tía Magda, era muy prominente en la religión. Es a la fecha, es muy prominente en la religión. Organización, lo sientes que tanto que te dicen que religión. Bueno, era muy prominente. Entonces, pues su familia también es prominente. Y cuando íbamos, nos trataban así como que, ay, las huerfanitas. Ay, no puedo creer que estas niñas sean sobrinas de Magdita. Ay, estas niñas son las huerfanitas, ¿verdad? Entonces, ese trato que nos hacían a nosotras no nos gustaba y ese fue el motivo por el cual a nosotras no nos gustaba ir. Nos llevaban a las asambleas y llevábamos que el libro de dibujo o nos llevaban a las conmemoraciones, pero pues no estábamos clavadas ni metidas ni nada. Ya cuando ahora sí tuvimos que entrarnos ya más de lleno en la religión, organización, lo siento de nuevo, fue porque mi hermana la mayor, se la había llevado, mi tía Magda se la había llevado para allá, a su casa. Esa también es una larga historia, pero a resumidas cuentas, a mi hermana no le gustaba ese control. Entonces, ella decidió regresar a la casa de mi madre con la excusa de que nos iba a ayudar, que para que fuéramos bueno, pues personas más, ya sabes, más decentes, más dignas, con mayor ¿cómo se podría decir? Pues mayor estatus, o no sé ni cuáles son las palabras, solo sé que ella pues le lavó el cerebro a mi mamá. Entonces, pues como a mi mamá pues le da mucha flojera llevarnos a la escuela o traernos o ocuparse de nosotras, pues entonces le hizo caso a mi hermana y ya fue cuando entonces ella decidió pues venir a la casa y obligarnos, básicamente obligarnos. Ella es una persona muy chantajista, muy manipuladora. Y la primera cosa que ella hizo fue pegar en el refrigerador una lista que decía así como que te voy a poner una estrellita si haces esto, y había así como que muchos requisitos. Y al final iba a haber un regalo sorpresa, ¿no? Yo tenía 9, 10 años. Entonces, en ese tiempo nadie se había ocupado de mí jamás. Nadie me había mostrado amor, atención, cariño, nada. Y pues sí, gradualmente nos fuimos involucrando. Ya les iré contando las etapas de todo esto, este proceso. Pero bueno, antes de las reuniones había que prepararnos. Había que preparar las revistas, las publicaciones. Yo en aquel tiempo, como les digo, yo perdí 2 años de primaria, entonces apenas estaba aprendiendo a leer. Aunque, claro, con los hermanos que me daban estudio, yo sabía hacer cálculos y también pues sabía leer, ¿no? O sea, conocía el idioma y todo, pero con la dicción que ellos esperan, que no te trabes, que no tartamudees, y eso pues obviamente no. Y pues ella se burlaba de mí, me presionaba, me ridiculizaba, me trataba como si yo estuviera tonta por no poder leer, pues como una persona súper educada como el lector de la atalaya o así pues, de esa manera. Entonces, yo hasta este punto, la única cosa rara que notaba es que ella tomaba el tiempo de antes de la preparación y el final. Y ella lo anotaba. Entonces, este tiempo que ella pasaba con nosotras, preparándonos y lo que sea, era tiempo que ella ponía en sus informes, porque a ellos les exigen que tienen que informar al mes cierta cantidad de horas. Entonces, ella nos estuvo usando a mi hermana y a mí para librarse de esas horas, ¿no? Y anotarlas ahí. Bueno, esa era la preparación, porque como les digo, como testigos de Jehová, de lunes a viernes tienes que estar leyendo y leyendo y leyendo.
ya al final, antes de las reuniones, pues también era un súper drama, porque yo a veces perdía los libros, o las revistas, pues yo era una niña. A mí me gustaba jugar en el lodo, en el jardín, me gustaba hacer muñequitos de lodo, así pues como una niña. De hecho, yo decía que yo de grande quería ser, ya ni les cuento porque ya no les, bueno, ella me robó mi infancia. Y me obligaba a ir a las reuniones. No importaba el clima, no importaba el estado de ánimo, si estabas enfermo, si no tenías ganas, tú tenías que ir a fuerza. Y bueno, yo tengo muchos problemas. Yo tengo muchos problemas para socializar, porque como no tuve un desarrollo normal, pues me cuesta mucho. Soy una persona muy tímida y ella me obligaba a que comentara en público. Y si no lo hacía, decía, mira, son 3 palabras, no es tan difícil. Solo vas a decir Jehová, solo vas a decir el paraíso. Es algo que cualquier niño puede hacer, tú lo puedes hacer y no es tan difícil. Y yo tenía que hacerlo, a pesar de que era muy complicado para mí y me daba mucha pena tomar un micrófono y hablar para 100 o más personas 150 veces. Y tenía que hacerlo porque tenía que hacerlo, porque si no lo hacía, ella me regañaba y me estaba codeando toda la reunión. Y luego me decía, ¿a qué vienes? ¿Nada más vienes a calentar asiento o a qué vienes? Y todo mi esfuerzo de dejar las comodidades de la casa de mi tía para venir a meterme a este muladar con ustedes, a esta casa tan fea, tan sucia, y solo para que ustedes progresen y para que le tengan amor a Jehová, y ustedes no ponen de su parte. Y entonces, pues cuando ella me decía eso, yo pensaba, pues ya saben que el lavado de cerebro es muy fuerte. Y yo pensaba, bueno, sí, es cierto, ella tiene razón, ella sacrificó mucho por nosotras. Y entonces comencé a mejorar mis comentarios, a comentar en mis propias palabras las cosas que yo entendía. Y empecé a involucrarme más y más y más y más y más. Pero al final, al final de las reuniones, ella siempre me regañaba. Siempre me regañaba. Siempre cometía un error, siempre estaba mal vestida. Y siempre me decía que mi prima, la hija de Magda, decía que cada vez que veía a un niño pobre y sucio en la calle, que ese niño le recordaba mucho a mí. Decía, ay, cuando veo un niño sucio, me acuerdo de tus hermanos. Y que mírate, que como estás de chamagosa, y mírate, siempre, todo el tiempo. Pero aún así me fui involucrando. Entonces comencé a dar discursos. En mi primer discurso, me sentí que casi me iba a poner a llorar ahí también en la plataforma, porque imagínense para un niño, y más un niño con todos mis traumas, subirte y hablar para un montón de gente que tú ni conoces, que tú no sabes si se van a reír de ti o si te van a criticar o si te van a juzgar. Y te tienes que subir y tienes que hablar y lo tienes que hacer. Bueno,
hasta este momento ustedes pueden decir, no, ¿sabes qué? Es que no es la organización, tu hermana abusó de ti psicológicamente, o tu hermana te presionó, fue un error humano, la imperfección, bla, bla, bla. Hasta ahí puedo entender que eso sea lo que se pueda entender con esto que yo estoy diciendo. Pero también está la parte del chantaje, porque ella siempre me decía, no, ¿sabes qué? Yo ya estoy harta de que tú no progreses, estoy cansada de que no progreses. Si sigues así, yo voy a ir con los ancianos, te van a llevar al cuartito y ahí te van a quitar tus privilegios. Todo, siempre al final de la reunión era el mismo chantaje, siempre el mismo. Voy a ir con los ancianos y les voy a decir, y siempre me estaba amenazando, siempre, 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 hasta que me lo cumplió. Pero le salió el tiro por la culata porque como yo no tenía filtro, pues era una niña. Pues entonces yo también la delaté, pero no por venganza ni nada, sino porque para un niño es normal. O sea, yo decía, bueno, es que yo no entiendo por qué yo no soy justa, ni soy buena, ni nada, a pesar de que yo me estoy esforzando. Y mi hermana se queda con el novio hasta las 10 de la noche o se queda en el carro. Y entonces fue a ella la que la regañaron, no a mí. Pero ella siempre me decía, oye, todos los hermanos te dan encomio y te dan estímulo. ¿Cómo te hace sentir eso? Y yo hasta agarraba aire. Ay, siento bien bonito de que me dicen cosas bonitas. Ay, a ti te dicen cosas bonitas, pero mira, a tu hermana no le dicen nada bonito. ¿Y tú crees que te lo mereces? ¿Tú crees que te mereces que alguien te diga cosas bonitas? ¿Tú crees que tú le agradas a Jehová? Siempre me estaba haciendo sentir que yo no era lo suficientemente buena para la religión, para la organización o lo que sea, todo el tiempo. Y bueno, como les digo, hasta aquí ustedes pueden entender que era ella. Pero piénsenlo, yo soy una persona sumamente pobre y una persona sumamente pues marginada, una persona huérfana, una persona frágil. Y mi única manera de salir adelante, mi única oportunidad, la única cosa que yo podía haber hecho para poder salir adelante, habría sido conseguir una beca. Era mi única oportunidad. Pero con ella eso no era posible. ¿Por qué? Porque solo en tercer año tuve como 13 maestros interinos sustitutos. Entonces, imaginen esto, un país como México, sumamente católico y patriota. Imagínense para un testigo de Jehová, un niño, y tenerle que explicar a cada maestro algo que ni siquiera tú mismo entiendes de por qué no. Que no puedes hacer los honores a la bandera y no puedes hacer nada. Y para colmo, a la fecha es día que yo no tengo claro si esas tareas que son por Navidad o por las fechas patrióticas, que ya saben que México tiene como 1 billón. Y entonces, perdón, yo no sabía si no debía entregar esos trabajos o sí. Yo pensaba que no. Yo pensaba que todo era malo, pensaba que todo era malo. Entonces, pues imagínense, una persona así de marginada y que además de todo no entregaba trabajos. Yo les aseguro que de segundo de primaria, primero de secundaria, yo nunca salía a los recreos ni al receso. ¿Por qué? Porque era la marginada del salón. Y ella jamás se dignó a ir a hablar con algún maestro o algo. Y mi fobia social cada vez se fue haciendo más grande y más grande. Y yo no tenía amigos. Y a la fecha es día que yo no tengo amigos. ¿Por qué? Porque yo sufro de border. No sé si han escuchado sobre eso. Y entonces, para mí, tener vínculos con las personas es muy complicado. Así que, bueno, les dije que les iba a decir
cómo fue que me fui involucrando, que en sí siento que ya llevo un montón de tiempo hablando y que de hecho no ha quedado claro porque hay muchas cosas que no he podido decir con claridad, pero lo que sí les puedo decir con claridad es que entre más estudias, entre más aprendes, seglarmente, como ellos dicen, vas desarrollando tu lógica y vas dando cuenta de cosas que no tienen ningún sentido. Por ejemplo, en la secundaria, pues bueno, eso es otra historia que también es muy complicada. Mis maestros, la verdad, mmm, me tocó tener hasta maestros pedófilos, pero bueno, no me voy a enfocar a eso. Me voy a enfocar a sus enseñanzas. Y pues un maestro de historia era de esos que viven la historia y te hacen razonar y te preguntan, ¿y Jesucristo era cristiano? Pues no, Jesús no era cristiano, ¿verdad? Jesucristo era judío. Y te pones a pensar, oye, pero si yo hubieras nacido en Medio Oriente o en otro lugar, pues no sería cristiana, pues sería de la religión que hay ahí, pensaría que es la verdadera, como musulmana o lo que fuera. Y entonces yo pienso, pues se me hace como ilógico. He ido investigando más y más. Bueno, en la escuela se me hacía muy ilógico también que son los únicos que piensan que Jerusalén se destruyó en 607 y no hay ningún historiador ni ningún, aunque ellos digan que la Biblia es cuneiforme, son los únicos que piensan que Jerusalén se destruyó en ese año y de ahí en más no hay nada. Entonces, hasta ese momento yo pensaba que era una religión como cualquier otra. O sea, ok, a lo mejor no es la verdadera, es una religión de tantas y ya. No le veía ni lo malo ni lo grave y todavía, como saben que la programación de ellos dura todavía por muchos años, incluso después de que ya te saliste, todavía traes eso en la mente. Entonces ya después de eso, pues ya después igual me convertí en Pimo, no sé cómo diantres les dicen, cuando estás sentado ahí en el salón, pero no estás ahí, tu mente está en otra parte. Y yo cerraba los ojos y me imaginaba, ay, si yo tuviera un carro deportivo, un Mustang o algo así, y si yo me fuera por la carretera escénica a la que vence nada y me fuera bien recio, recio, recio. Y si me fuera por un acantilado y me cayera y me fuera rápido y ya no tuviera que sufrir nada, nada de esto, ¿cómo sería? Entonces estaba ahí sentada pensando eso y abrí los ojos y dije, ¿por qué estoy pensando estas cosas tan destructivas? ¿Por qué estoy pensando en quererme ir a un acantilado cuando lo único que tengo que hacer es levantarme de esta silla y no volver aquí nunca más? Pero no podía hacerlo porque mi pobre hermana se sacrificó por mí, hizo tantas cosas por mí que cómo le iba yo a pagar con esa moneda. Pero como les digo, mi hermana nada más nos utilizó a mi otra hermana y a mí para poder andar de noviera. Y entonces, pues eventualmente, antes ella solo ya saben. Pero finalmente hubo una persona, pues con la que sí se involucró, se metía a su carro y estaba beso y beso y no sé qué y no sé cuánto. Y dije, bueno, pues si ella está viviendo su vida, pues yo también tengo que hacer lo mismo con la mía, ¿verdad? Entonces, pues ya finalmente a ella la expulsaron y ya cuando ella la expulsaron fue como que me quité un peso de encima, como que ya me sentí libre, como que ya no me sentía tan chantajeada y tan manipulada de tener que hacer las cosas por mi pobre hermana que tanto se esforzó y que tanto se sacrificó por mí. Y ya finalmente fue cuando ya en la secundaria. Pero boté todo, o sea, cuando te rompes y rompes todo. O sea, igual no tener un padre y pensar, pues, ¿para qué? ¿A quién voy a poner orgulloso? Y luego en la escuela todos me manoseaban y yo qué podía hacer. Si le decía a mi mamá, ay, ma, me están haciendo esto. No vayas, no vayas. Pues a ella no le gustaba que estudiáramos, nunca le gustó que fuéramos a la escuela. Entonces solo decía, pues no vayas. Y pues
Por eso no le decía, porque ¿para qué? Para que me diga que no vaya. Mejor simplemente no voy y ya no le digo a nadie. Y pues te rompes por dentro, les digo, o sea, pues te rompes y ya no quieres hacer nada, ni estudiar, ni trabajar, nada. Simplemente estás piense y piense y tratando de averiguar quién eres tú dentro de toda esa programación de testigo, quién es realmente, qué parte de ti, o sea, qué parte de todo eso eres tú y qué parte no. Y te toma muchos años, muchísimos años. Y les digo, ya en ese tiempo simplemente pensaba que era una religión como cualquier otra y que yo era la que estaba mal. Así duré por muchos años. Eso hasta el año 2017, cuando me enteré de lo de las personas en Australia. Ahí dije, ay, sí, esto es una secta. Ahí dije, no, aquí es que ya no hay manera. No hay manera, porque tanto que dicen que tú sí seas sí, tú no sea no. Y ellos están jurando en el tribunal cuando tantos hermanos se murieron en lo de eso de la guerra, de la Segunda Guerra con Hitler. Tantos hermanos en Rusia sufriendo y demás. Y estos solo se están salvando el pellejo. Entonces ahí dije, es una secta. Ahí ya me di cuenta. Y esa es la razón por la que no volvería. Y aparte que secta tan enferma, tan retorcida, que hace que tú no te puedas poner sangre, o sea, porque puedes tener ideas locas y radicales y lo que quieras, el diezmo y tontería y media, pero eso no te va a matar. En cambio, lo de la sangre sí. Entonces sí fue eso, el abuso sexual y la sangre. Por eso pienso que es una religión mala, pienso que estas personas son sádicos, pienso que la verdad no tienen perdón de Dios. Básicamente eso es lo que quiero comunicarles. Tal vez en algún futuro, si sobrevivo, lo aclare, porque la verdad estoy como la princesa Diana. O sea, ya saben. Bueno, no exactamente, ¿verdad? Pues ella no podía hablar de su familia y todo eso porque se quedaba sin nada. Y pues yo estoy igual. Y aquí en Rosarito, donde yo vivo, todo es en dólares, hasta el transporte público. Las rentas son en dólares, todo es en dólares. Y no tengo a dónde ir. O sea que si me sacan de aquí, pues me voy a quedar en la calle porque no tengo ningún otro lugar y no tengo carrera. Trabajo en una fábrica porque no tengo preparación. Entonces, pues no sé. Pero en estos momentos soy una kamikaze. Si esto le ayuda y le sirve a alguien, porque yo ya veo como mi vida que ya se jodió. Yo ya veo que ellos ya me destruyeron la vida. Entonces, pues eso es todo.